Sí, claro, porque por un lado lo que vemos es que muchas comunidades indígenas están afectadas directamente por el tema energético. Por un lado, la explotación de petróleo en la región amazónica afecta muchas comunidades indígenas, no solamente en la cuestión ambiental, de la contaminación de los ríos y todo eso, que ya es por sí ya es un gran problema, sino afecta también en toda la cuestión social, económica. Nosotros hace algunos años hemos hecho una gira con alcaldes, por ejemplo, a la región del río Corrientes en Perú, para conocer toda la problemática de la compañía petrolera, cómo las comunidades indígenas están involucradas en ese sistema, cómo sufren con los problemas económicos, por otro lado dependen de las compañías porque el Estado está ausente, ¿no? Dependen del transporte, de comunicación, de cuestión de salud, de todo eso, solamente las empresas lo tienen, ¿no? El Estado no está ahí. Esa es una parte del problema. Por otro lado, la Amazonía ya está sufriendo los impactos del cambio climático, porque como otros ecosistemas globales, es un ecosistema que rápidamente responde a cambios, ¿no? Además de toda la destrucción que ocurre, ¿no? Entonces el problema energético afecta negativamente a los pueblos, ya está afectando, ¿no? Por otro lado, hay una demanda de energía en las comunidades, ¿no? Por la cuestión de educación en las escuelas, comunicación, incluso la cuestión económica depende de energía. Tenemos, por ejemplo, la Alianza de Clima en Austria tiene una cooperación aquí en Brasil, en la región de São Gabriel da Cachoeira, en el Alto Río Negro, con la FUIR, ¿no? Ahí se gasta anualmente 11 millones de euros para producir energía eléctrica, el diésel, ¿no? 11 millones anuales. Si cambiamos esos 11 millones y lo invertimos en un otro modelo energético, ¿no? Eso es un potencial muy grande. Entonces, la cuestión energética es un tema y pensamos y apoyamos la COECA de tratar de ese tema específico y nuestra propuesta es de tener una política energética indígena, una propia, analizar la situación en los países, analizar la situación en las comunidades, porque el potencial de la energía alternativa, de las energías renovables, es la distribución no centralizada, ¿no? Sino diferenciada para las diferentes regiones. Pero hay que ver que también la energía renovable por sí no es buena o mala, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, tenemos grandes proyectos hidroeléctricos que se supone son energías renovables, que traen muchos problemas o agravan los problemas que ya existen. Belo Monte o otras hidroeléctricas siempre tienen un impacto, los grandes proyectos siempre tienen un impacto negativo. La palma acetera por sí técnicamente es una energía renovable, porque la energía renovable es aquella que se pueda renovar, pero trae muchos problemas en Indonesia, pero están ocurriendo mucho más ahora plantaciones en Perú, en Colombia ya hay grandes extensiones y Ecuador se están ampliando las plantaciones de palma acetera por el motivo de que, por ejemplo, Europa ha decidido por las cuestiones de energía y de cambio climático de tener palma acetera como un complemento de la gasolina, ¿no? Entonces, por decisiones que nosotros tomamos por cuestiones de cambio climático, pero sin pensar en las relaciones que existen,
por un lado, queremos solucionar un problema y causamos o agravamos otros problemas. Y eso es que tenemos, por eso es muy importante conocer y saber que las decisiones que nosotros tomamos, por ejemplo, en Europa, cuáles los impactos que pueda tener en la región amazónica o en otras partes del mundo. Ese también es el papel de la Alianza de Clima, ¿no? De informar lo que está pasando. Entonces pensamos que sí, la energía, la cuestión energética es muy importante, es fundamental para el desarrollo también en los territorios indígenas. Tuvimos un primer taller aquí durante la conferencia para presentar experiencias concretas que ya existen en diferentes países, con el ISA, el Instituto Socioambiental aquí de Brasil, con el WWF también, con la experiencia indígena en Ecuador, el barco solar, cara solar. Entonces existen ya experiencias que ya funcionan, muchas experiencias no funcionaron, también hay que ver también por qué, y desarrollar una política diferenciada para las regiones, pero que tiene que tener una perspectiva indígena, ¿no? El ISA, por ejemplo, está planeando para el próximo año, en marzo, va a haber en Manaus una fiera nacional con simposios sobre el tema de energías renovables en comunidades que no tienen conexión a la red nacional, que tienen un proceso de autogestión, autoproducción energético, como por ejemplo la región de San Gabriel de la Cachoeira, donde nunca va a haber probablemente van a estar conectados a la red nacional por los costos. Entonces ellos dependen de una producción propia energética, pero como mencionaba, 11 millones de euros anualmente se está gastando para producir energía, pero ¿para dónde se va esa plata? Se va para las empresas petroleras, no se queda en la región. Esos 11 millones podrían quedar en la región si la región está produciendo su propia energía, ¿no? Si ellos son los productores, de energía, y ahí tecnológicamente eso no es un problema, ¿no? Es un problema político, ¿no? Las regiones que tienen conexión con la red, ahí un modelo que se implementó, por ejemplo, en Alemania, se puede aprender de eso, lo que ha hecho que la energía renovable avance en Alemania fue el modelo de que usted individualmente puede producir la propia energía. Esa energía entra en la red nacional y usted recibe una compensación por esa energía que usted produció, una compensación más alta que el precio normal. Entonces, y ese modelo tenemos que aplicar en los países, si no, no va a funcionar. Técnica y científicamente, ¿existen las condiciones entonces actualmente para sustituir la vieja matriz? Claro, el argumento que siempre se utilizó en contra de las energías alternativas es que se dijo son muy caras. El precio de los paneles solares está bajísimo. La China es el mayor productor de paneles solares mundialmente. Se está trabajando en la cuestión de las baterías. Claro que todavía hay posibilidades de mejorar. No voy a decir que ya está perfecto. Uno de los problemas principales en la cuestión de la energía renovable no es la producción, sino el almacenamiento. ¿Sí? Porque hay que almacenar la energía para las noches o los días que no hay tanto sol o viento, por ejemplo, ¿no? Entonces la batería, el almacenamiento de la energía es el tema principal, fundamental. Pero ahí ya se está avanzando. Pero los costos bajaron en los últimos años, entonces no hay, el precio de los paneles está bajísimo. No es entonces eso demuestra también nuevamente que hay intereses económicos por detrás que no quieren hacer ese cambio, porque el modelo fósil es un modelo centralizador, monopolizador. Pocas empresas tienen el conocimiento y las posibilidades económicas
de tener toda la cadena de producción, refinamiento, transporte, distribución. Está en la mano de pocas empresas. La energía renovable es descentralizada, es una revolución en el sentido de que cada individuo puede producir su propia energía. Y claro que ese modelo va en contra del modelo de centralizar, de monopolizar, de que pocas empresas se beneficien de todo el proceso. Si cada persona individual puede producir su propia energía, ¿por qué necesitamos de las empresas? ¿No? Ese modelo de fomentar la energía renovable en Alemania causó la pérdida del poder de las 4 grandes empresas de producción de energía que existían en Alemania. Las 4 mayores, entre un periodo de 4 o 5 años, algunas falieron, algunas ya no existen, ¿no? Entonces cambia todo ese modelo económico si hay la decisión política, ¿no? Entonces sí, técnicamente, científicamente estamos en el camino, eso no es el problema, ¿no? El problema son las políticas públicas y el poder económico que está por detrás. La industria automovilística no tiene interés de implementar carros eléctricos o otros modelos de transporte que no sean solamente individuales. Alemania es el mejor ejemplo, tiene la mayor cantidad de empresas automovilísticas, Volkswagen, Mercedes, Audi, y todas están en crisis. ¿Por qué? Porque no están cambiando el modelo. Todavía están enfocados en el modelo individual, el modelo fósil, el modelo centralizado de producción y de transporte. Eso, y ahí están los potenciales de las energías renovables. Yo siempre digo que el sol es la única energía democrática, ¿sí? Porque el sol no pertenece todavía no pertenece a ninguém. Y hay que ver, por ejemplo, la energía fósil, si nos vemos científicamente, es el sol almacenado. Porque ¿qué es la energía fósil? El carbón, el petróleo. Son árboles, animales que a millones de años almacenaron la energía del sol a través del carbono y por procesos de químicos y físicos se quedaron ahí abajo de la tierra convirtiendo de carbono a petróleo. Entonces el petróleo que hoy estamos utilizando es el sol almacenado de millones de años atrás. Entonces hoy en día utilizamos solamente 1% de la energía solar que viene todos los días para la Tierra. Entonces es un potencial inmenso técnicamente, y vamos a ver el periodo de la humanidad, de cuántos años estamos hablando que existe el hombre y la mujer en el mundo. Son 50, 100, 200 años, 200.000 años o más. ¿Cuál es el periodo que estamos utilizando el petróleo? 100, 150 años. Entonces el periodo en que la humanidad se desarrolló sin petróleo es mucho más largo que el periodo ahora que estamos utilizando el petróleo. Entonces sí es posible técnicamente. Los holandeses se convirtieron como una potencia nacional utilizando la energía del sol, del viento, ¿no? Bueno, entonces el potencial ahí está, ¿no? Y eso tenemos que, entonces estamos hablando no solamente de un cambio tecnológico, estamos hablando de un proceso de transformación de las sociedades, del modelo económico.